Muchísimas gracias, antes que nada, al maestro Víctor Hugo Valencia por sus palabras, por haber aceptado la invitación a moderar esta mesa. También a la doctora Isabel Campos, que nos apoyó el día de ayer. Invitamos en efecto al Coordinador Nacional de Monumentos Históricos, al arquitecto Arturo Balandrano, a que nos dirigiera unas palabras finales al concluir este evento. Van a ser palabras casi finales, porque todavía tenemos una sesión vespertina, porque él está aquí, llegó temprano en la mañana y tiene que estar en la Ciudad de México a las 6 de la tarde por una de estas coincidencias que son casi imposibles de evitar. Además es otro compromiso con la UNAM, por lo cual, si le decíamos no, quédate aquí, pues le estábamos haciendo la mala obra a algún colega en la Ciudad de México. Y sin embargo quiero decir que nos interesa mucho la participación de Arturo Balandrano, porque justamente el objetivo de este coloquio es ayudar a sumar fuerzas, ayudar a articular una discusión que nos pareció necesaria, que tenía que hacerse desde los espacios desde los que se convocó, pero en la que nos interesa muchísimo la perspectiva de la institución que está más involucrada desde el punto de vista cultural en esta tragedia y las acciones y las perspectivas que se tienen en este momento. Entonces, le quiero agradecer al arquitecto Balandrano pues la situación complicada en la que nos acompaña, presentarlo y decir que inmediatamente seguirá la comida y después comenzaremos la sesión vespertina y daremos por concluido el evento. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Renato, muchas gracias. Gracias a todos, gracias al Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra Casa Máxima de Estudios, al Museo Amparo por esta hospitalidad en estas espléndidas instalaciones, a todos ustedes por estar aquí y dedicarle un tiempo a estos temas que creemos que es muy importante poder compartir, reflexionar, discutir y poder transmitir al resto de la sociedad mexicana. Un saludo de mi director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto, que estuvimos platicando ayer sobre este tema. Él valora mucho el que la Universidad Nacional haya hecho este esfuerzo para poder generar este espacio de reflexión y de discusión. Creemos que es fundamental que, como bien lo decía en este momento el director del instituto, la suma de fuerzas. Estamos enfrentando un fenómeno que conjugó varios desastres naturales, 2 sismos y, como vimos, 2 huracanes más o menos en el mismo tiempo, que se combinaron para generar un efecto desastroso en el país, en muchos temas, en la vivienda, en la infraestructura, en las carreteras, en los hospitales, en las escuelas, pero especialmente para quienes estamos preocupados por el patrimonio cultural de nuestro país, en el patrimonio cultural. Este fenómeno que suma un número muy importante de bienes, que si hablamos de bienes inmuebles son más de 2,000, y bienes
inmuebles más de 2.500 y todavía no terminamos de contabilizarlos. Bienes muebles que estaban resguardados dentro de estos inmuebles que se afectaron y que tienen un significado cultural, histórico, religioso, social, de la mayor importancia para los mexicanos. Estamos hablando de una afectación de 11 entidades federativas, más de 400 municipios, más de 40 millones de mexicanos afectados en su patrimonio cultural. Este reto, el enfrentar el reto de la recuperación de ese patrimonio, es un reto inédito. No habíamos tenido nunca una situación de este tamaño y de esta magnitud. Y esto, a pesar de los diversos casos en los que hemos estado participando, diversas instituciones, en fenómenos desastrosos que han generado algunos daños en otras épocas, y hay una experiencia acumulada muy rica en esta materia, y que se han hecho labores de prevención para poder hacer una labor de protección de ese patrimonio y luego de mitigación de los daños cuando se han dado estos efectos. La magnitud de estos fenómenos en septiembre del año pasado rebasa cualquier posibilidad de preparación y por supuesto nos toma desprevenidos ante la magnitud y ante la posibilidad de atender de una manera mucho más efectiva estos efectos dañinos que se generaron. Creo que ha sido en lo que yo tuve oportunidad de escuchar el día de hoy y lo que me platicaron algunos participantes del día de ayer, creo que ha sido un coloquio muy provechoso para poder poner en la mesa temas torales de discusión que tenemos que atender y que tenemos que acordar como sociedad mexicana para poder estar mejor preparados en el futuro, para poder hacer una labor de recuperación. Aquí en el Fonden hablan de la etapa de reconstrucción. A mí no me gusta esa palabra de la reconstrucción. El patrimonio no se reconstruye, el patrimonio se recupera a través de mecanismos de métodos científicos basados en investigación histórica, de restauración y de reestructuración de estas estructuras y de estos bienes que se afectaron. Entonces, estamos hablando de un programa de recuperación del patrimonio afectado que va a llevar mucho más de estos casi 6 meses que llevamos de trabajo continuo, de 24/7 en el instituto, en donde yo he de reconocer que ante un instituto que tiene pues, recursos muy limitados, tenemos, por ejemplo, 142 arquitectos de base en los 31 centros INAH que están en cada entidad federativa, excepto en el DF, y en las oficinas centrales. Estamos hablando de casi 150 arquitectos. Y de restauradores, estamos hablando de casi 85 restauradores. Para atender esta magnitud. Por supuesto, no podemos solos, es evidente, obvio, que no podemos solos. Y por eso la búsqueda de aliados estratégicos, de recibir con un gran gusto y un gran placer y un gran acompañamiento la presencia y participación de instituciones académicas como la UNAM, que
dio un primer paso desde el primer día y que estuvo al lado de nosotros en todo momento, y lo ha estado haciendo y estamos planeando para el futuro también a seguir trabajando juntos muy estrechamente, pero con otras instancias también en los estados, con los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales, que muchos de ellos se desentendieron, dijeron, son monumentos históricos, el INAH, ahí vean con él. La Iglesia Católica, que también tiene una gran responsabilidad, 92% de los más de 2,000 monumentos históricos que se afectaron son arquitectura religiosa abierta al culto, que está siendo resguardada por las asociaciones religiosas que tienen la obligación de darle mantenimiento a esos inmuebles. Y aquí lo hemos visto, nosotros lo detectamos desde el principio. Uno de los problemas que generaron la gravedad de estos fenómenos fue precisamente una falta de mantenimiento de decenios, no de un año o dos, de decenios. Entonces aquí tenemos también pues, temas muy relevantes. El tema de los materiales, por supuesto, es un tema. Yo soy de la idea de que el patrimonio se hace con todo tipo de materiales. El patrimonio, la humanidad lo ha construido desde piedra, lodo, vegetación, y lo está construyendo hoy en día con vidrio, con acero, aluminio, fibras distintas y materiales que apenas estamos conociendo. El patrimonio se construye con todo. Este patrimonio que se dañó, como hablaba alguno de los ponentes, hecho principalmente de cal y canto, tiene ciertas características que por supuesto hay que reconocer, hay que proteger, hay que conservar, pero también no podemos mantener el criterio de dejarlo como estaba, o sea, reparar el daño, reparar la grieta, como alguien dijo aquí, y dejarlo como estaba. Eso no es parte de la política del instituto ante este tema. La política es recuperar y volver a poner en valor estos inmuebles y estos bienes muebles. Por supuesto que eso implica hacer un esfuerzo adicional más allá de las limitantes que tenemos tanto en el Fonden como con los dineros que estamos bajando de la aseguradora, para poder hacer mucho más que reparar y dejar como estaba. Entonces, hay una política de que el daño no se vuelva a repetir en esta magnitud. La política es esa. Entonces, tenemos que sumar esfuerzos en materia de investigación de materiales, en materia de investigación histórica, en materia de conocimiento de los valores artísticos y patrimoniales, en suma de los conocimientos tradicionales de las comunidades, en suma de recursos y elementos de construcción y de definición de nuevas estructuras sociales que nos ayuden a estar prevenidos. Uno de los temas también prioritarios para el instituto es establecer, tomar esta experiencia. Primero, pues, es una tragedia para el patrimonio y para los mexicanos, pero también es una oportunidad para prepararnos mejor y hacer que México pueda responder mucho mejor todavía a esta condición de estar en una tierra que se mueve o que es azotada por huracanes o por inundaciones. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para generar los protocolos que aprovechen lo que acabamos de ver aquí en esta última ponencia, el esfuerzo de jóvenes que ante
la tragedia, salieron a la calle y empezaron a repartir víveres, se organizaron como pudieron para poder participar de una manera solidaria ante el dolor humano, ante la tragedia, ante la necesidad de proteger el patrimonio. Es indispensable que esta oportunidad la aprovechemos para establecer con la universidad, con las ONGs, con las empresas privadas, con los gobiernos municipales, los protocolos para que hagamos una preparación para que en el siguiente sismo todo mundo sepa qué es lo que tenemos que hacer. Si estamos hablando de patrimonio y queremos trabajar en una fuerza de tarea para la protección del patrimonio ante desastres, yo voy a participar como ciudadano, pero ¿quién va a ser mi enlace? ¿A qué teléfono tengo que referirme? ¿A quiénes de mis amigos sumo? ¿Qué vehículo tengo que llevar para poder atender lo que se tenga que atender de una manera organizada, de una manera sistemática, de una manera científica, que nos permita hacer un trabajo verdaderamente efectivo? Los retos son mayúsculos, el ánimo es todavía más grande en el instituto. Yo de veras reconozco en mis compañeros, aquí está Isabel, que en el Centro INA Morelos, está Víctor Hugo, como líderes de equipos que se la han rifado, han estado trabajando noches, días, sin comer, en sitios peligrosos, en sitios de muy poca accesibilidad, en sitios donde pocas veces la gente va, y ahí estamos, ahí está el INA trabajando, la UNAM junto con nosotros y muchos otros actores. Entonces creo que se ha hecho un trabajo del cual yo me puedo sentir muy orgulloso y privilegiado de formar parte de equipos como estos, pero nos damos cuenta que hace falta muchísimas cosas más. Nos damos cuenta de nuestras carencias y de nuestras limitaciones. Y estamos abriendo la posibilidad de sumar esfuerzos. Lanzamos una convocatoria muy al principio que tuvo resultados muy positivos y que nos ha permitido establecer un registro de empresas o de profesionistas que nos van a ayudar en la recuperación de este patrimonio. Como lo decía muy bien Víctor Hugo, nosotros no vamos a hacer las obras, las van a hacer las obras las van a hacer las constructoras o las empresas contratistas que tengan la capacidad de hacerlo. El INA va a validar a esas empresas y el dinero se los va a dar o la aseguradora o el Fonden, y nosotros vamos a supervisar todo el proceso. Ahí, por supuesto, necesitamos la ayuda de todos, también en los procesos de supervisión, en los procesos de reconocimiento de las empresas, en los procesos de reconocimiento, quién hace bien la tarea y quién no la hace bien, y poder hacer una validación efectiva para que el ejercicio de los recursos, que estamos hablando de más de 10,000 millones de pesos, que es varias veces el presupuesto del instituto, es lo que se tiene que ocupar para la recuperación de ese patrimonio. Entonces, vamos a tratar de hacer, y lo estamos haciendo así, y nos estamos preparando para que sea un ejercicio prístino, transparente, honesto y efectivo. No podemos desperdiciar ni un centavo por los daños que ustedes ven en estas fotografías, y que cuando van al campo uno se estremece y ve de ver una cúpula caída o un retablo hecho añicos porque le cayó encima una bóveda. El patrimonio mueve conciencias, mueve intereses, mueve a la sociedad toda y unifica. Y esa fuerza la queremos utilizar para recuperar el patrimonio de nuestro país. Y yo creo que lo vamos, como decía Víctor Hugo, yo comparto su ánimo,
y estamos seguros que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer bien. Lo hemos hecho antes bien, con problemas de que encontramos que alguien le metió una losa de concreto donde había una cubierta de madera, ¿no? O alguien le metió castillos o una estructura metálica en el campanario para poner una campana más grande que se oyera en toda la región. Sí, por supuesto, todo eso sin el permiso y sin el protocolo que se debe de seguir por parte de la ley para que el INAH asesore y haga el trabajo necesario para que las cosas se hagan correctamente. Tenemos estos grandes retos, lo vamos a hacer bien, pero apelo a, primero, que nos acompañen para informarnos bien. Hay cosas que a veces se dicen y que son muy maniqueas y que hay que deslindarlas con raciocinio, con investigación, con conocimiento duro de las cosas, para poder decir y hacer algunas aseveraciones que se hacen y se dicen, como las que nos pusieron aquí el ejemplo, algunos funcionarios de protección civil de distintas entidades, de una manera muy ligera decían, no, pues esto no tiene castillos, para que hay que demolerlo, ¿no? La enseñanza de los ingenieros y de los estructuristas, que son muy poquitos, como bien lo dijo el ponente que estuvo hoy esta mañana, son muy poquitos quienes en el campo de las ingenierías y del cálculo estructural se han metido al conocimiento de las estructuras históricas y de los materiales y de los sistemas estructurales históricos. Tenemos la fortuna inmensa de contar con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y a la cabeza un equipo que comanda un sabio, que es el doctor Meli, que estuvo aquí con ustedes y que es uno de nuestros aliados principales, y todo su equipo, que son profesionistas de excelencia que nos están dando un apoyo invaluable en materia de cómo volver a poner en valor, asegurándonos que no se vuelvan a caer. En Italia, que también es una tierra sujeta a temblores continuos y con una altísima densidad de patrimonio, ya aprendieron la lección también y restauraban con las técnicas tradicionales como estaba, como dice la Carta de Venecia, y solamente en algunos casos se metían algunos elementos de refuerzo, pero volvía un sismo más grande y volvía a suceder la misma cuestión. Tenemos que evitarlo. Aquí, afortunadamente, en el tema del patrimonio hubo pocas víctimas fatales. Lo que decía Víctor Hugo, aquí en Puebla fue el caso de mayor pérdida, que una familia que estaba en un bautizo dentro de la capilla le cayó encima la bóveda y se murió la familia y el párroco y el sacristán en Atzala, aquí en Puebla. Y alguien le cayó una barda, pero no fueron más de 100 personas que pudieron haberse afectado. En la Ciudad de México, con los colapsos de edificios contemporáneos que supuestamente estaban diseñados para atender después del sismo del 85 este tipo de movimientos, hubo muchísimas más víctimas mortales. Otro tema que tampoco se ha hablado mucho es que estamos en el 6º mes y apenas llevamos 200 en un programa que va desde el 2017 hasta el 2021, que es cuando pensamos que vamos a terminar todo el proceso, o que el INAH con sus nuevos equipos después de la transición del cambio federal termine estos procesos. El asunto es que el trabajo que se ha hecho en 5 meses, en donde muchos hemos leído en el periódico la queja del párroco,
sí, vinieron aquí cuando el sismo y checaron cómo estaba, pero se fueron y ya no han regresado. Y ya nos abandonaron. Por supuesto que no. Hemos ido muchas veces a los templos, primero para hacer los expedientes del Fonden, después para hacer la certificación de los daños con los ajustadores del seguro, después para hacer los presupuestos, y hemos estado atendiendo a las comunidades, informando qué es lo que está sucediendo de primera mano. Hemos metido en el campo a nuestros antropólogos que investigan en distintas líneas de investigación en las comunidades, y las comunidades los conocen, para poderles transmitir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que sigue, en qué etapa estamos, qué es lo que va a pasar, quién va a hacer la restauración, etcétera, cómo se van a hacer todos los procesos. Ese trabajo del cual nadie habla, da por resultado que en el campo del patrimonio no haya habido, como ha habido en materia de escuelas o en materia de carreteras o en materia de hospitales, que la gente no tenga que salir a tomar carreteras o hacer manifestaciones. Las comunidades están atentas, están ayudándonos a resguardar los bienes muebles, están cuidando los templos y están listos para sumarse a las empresas que los van a contratar como mano de obra local, porque tienen el conocimiento de las técnicas tradicionales y se van a sumar a los equipos de construcción. Entonces, ese trabajo que nadie lo dice, pero que mucha gente así de una manera muy ligera dice, pues es que vinieron pero ya se fueron y ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? De mala fe, porque hemos establecido una mesa de trabajo donde nos reunimos todas las semanas con los obispos de nuestro país y específicamente de las zonas afectadas, para que ellos transmitan la información a sus comunidades religiosas. Estamos entonces en un proceso inédito, es una oportunidad poder trabajar en estos temas, es un privilegio el poder tocar estas piedras y poderlas volver a poner en su lugar y poder lograr el objetivo de transmitir este patrimonio a las siguientes generaciones y que lo puedan disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos. Te da endorfinas al por mayor cuando tienes ese privilegio. Y por supuesto los invitamos a que se sumen a estas tareas desde sus ámbitos, y los que quieran colaborar en la construcción, pues estamos en ese proceso de definir quién puede participar y hacerlo de una manera lo más transparente posible. Y por supuesto, sumando los mejores talentos. Quiero decirles que, por ejemplo, que no tenemos más de 350 empresas establecidas que tengan la especialidad de restauración. O sea, tenemos muchas empresas constructoras en el país, muy buenas, muchas, pero restauradoras específicamente de monumentos históricos, no más de 350. Restauradores que tengan despachos de restauración de bienes muebles, todavía menos. Entonces, necesitamos mucha ayuda. También es una oportunidad para aquellas empresas que tengan interés en incursionar en el mercado de la conservación del patrimonio. Les podemos dar una oportunidad, muy supervisados, muy asesorados por nuestros especialistas, pero que puedan generar una capacitación y un conocimiento en el proceso práctico de restaurar nuestro patrimonio. No sé, lo dejo hasta ahí. Les agradezco mucho su atención, les pido una disculpa porque me voy a tener que retirar, pero si quieren tener algún diálogo, alguna pregunta, alguna crítica que yo pueda transmitir a las instancias en la que yo lidereo, pero a las que correspondan, pues estamos aquí para eso, con mucho gusto.
Muchas gracias. Ahorita escuchando sus comentarios y con estas sesiones que hemos tenido, me surge una idea a lo mejor un poco loca. No sé hasta dónde se ha considerado abrir a la sociedad en general toda la información que se está generando. Como usted bien lo dice, hay muy pocos restauradores en las instituciones. Hay muy poca gente de las instituciones trabajando sobre el tema, pero tenemos una gran cantidad de técnicos, de profesionistas fuera en la sociedad que probablemente puedan tener algo que decir. No sé si se ha considerado realmente buscar una forma de tener a disposición la información para que la gente participe. Con eso yo creo que generamos un ejército de gente con conocimientos técnicos que podrían aportar en algo sobre esta gran necesidad. No, no es nada loca, la idea es una idea muy centrada y por supuesto es evidente que debe de existir ese proceso. Nosotros lo hemos hecho, nos hemos sentado en múltiples ocasiones ya con colegios de profesionistas, con la FECARM en materia de arquitectura, con los colegios de ingenieros civiles, con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, abrimos un camino para también aceptar aportaciones de la sociedad civil en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial que estableció Fuerza México, que es una especie de fideicomiso que recibe todas las aportaciones de donación de la sociedad civil, tanto local como extranjera, para canalizarlo a la reconstrucción de todo lo que se tiene que reconstruir, no solamente patrimonio, sino escuelas y otras cosas. Hemos recibido la ayuda de fundaciones, la Fundación Jenkins, que mantiene este museo, por supuesto ha sido fundamental, la Fundación Carso también ha sido fundamental, ellos ya nos han ayudado a restaurar 30 inmuebles con daños menores. Calificamos los daños en 3 categorías: daños menores, pequeñas grietas y fisuras, desprendimientos de algunos aplanados; daños moderados, en donde además de los anteriores, fracturas, desprendimientos mayores, pequeños colapsos, pero sin afectar la estabilidad estructural del inmueble; y daños severos. Daños severos con colapsos parciales y totales de bóvedas, columnas, cúpulas, torres campanario, espadañas, contrafuertes, que ponen, por supuesto, en riesgo la estabilidad estructural de los inmuebles. Ahí hay ya una definición de tareas, ¿no? Los más capaces y los más talentosos en la restauración tendrán que atender a estos rubros. Y los que no tengan esa experiencia, como precisamente la Fundación de Carlos Slim, que tiene varias empresas de construcción que hacen caminos y que hacen otras cosas, los pusimos a hacer daños menores y ya restauraron 30 inmuebles, de estos 200 de la primera etapa, que este año, este primer trimestre, queremos entregar todos los de daños menores, que son como 500. Estamos en ese proceso y esos primeros procesos de restauración los hemos hecho de saliva, es decir, todavía no teníamos el dinero ni del Fonden ni de la aseguradora. Entonces convocamos a empresas para que nos ayudaran de manera solidaria y nos hicieron los apuntalamientos, nos hicieron la cobertura de las bóvedas que estaban fracturadas o que estaban rotas, nos ayudaron a salvaguardar los bienes muebles, y todo eso con financiamiento de las propias empresas o de las comunidades. Entonces ahí son cosas que no se saben, no se dicen mucho,
está abierto ese canal de ayuda de la sociedad civil. Hemos abierto por primera vez en la historia un canal de ayuda internacional, porque nos damos cuenta que no podemos solos. Antes nunca habíamos ni siquiera pensado en la necesidad de pedir ayuda a la comunidad de naciones, y eso, la comunidad de naciones, pues nos ha hecho tener una imagen de respeto, de capacidad técnica, de conocimiento de procesos de conservación, que nos ha hecho líderes en el mundo, ¿no? Entonces, hoy en día hemos abierto esos canales. Aquí en Puebla va a trabajar un equipo de especialistas franceses para restaurar el templo de San Francisco. También van a adoptar el templo de San Bernardino de Siena en Xochimilco. La Embajada de Hungría va a adoptar el convento de Santo Domingo en Huastepec. Y así España y Francia, Italia y otros países también van a dar otro tipo de apoyos, que por supuesto no nos van a resolver el problema, pero sí vamos a crear una oportunidad para también aprovechar la posibilidad de compartir este conocimiento y este privilegio de trabajar en el patrimonio con otros equipos, con otras visiones, con otros conocimientos que nos puedan dar mejores luces para poder atender el problema. Así es que nada de loca la idea, ¿no? Sí, sí, por favor. Mire, yo trabajé durante 36 años para la universidad, 25 años en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en donde tuve la oportunidad de ser el asistente del ingeniero Luis Torres. Ese tiempo, en estos 25 años, realizamos nosotros el diagnóstico, la asesoría para casi todo el patrimonio universitario. Hubo solamente Palacio de Minería, fue el que nos faltó, pero la mayoría pasó por nuestras manos. También así varios monumentos de la Ciudad de México y de otras ciudades. Hoy me encuentro ya jubilado, entonces quería yo aprovechar su invitación para ofrecerles mi ayuda. Espléndido. Muchísimas gracias. Entonces, claro que sí, por supuesto. Mi especialidad fue deterioro y conservación de piedra en monumentos. Entonces, es lo que trabajé durante 25 años y es lo que yo les puedo ofrecer. Espléndido. Díganos dónde, en dónde quiere trabajar. Tenemos 11 estados, tenemos 2,000 monumentos. Si está aquí en Puebla, bueno, aquí está oyéndolo Víctor Hugo. Víctor Hugo es quien coordina de manera operativa todo el proceso y está conjuntando la suma de esfuerzos, ayudas, talentos y dineros para el proceso aquí en Puebla. Entonces, por supuesto, le agradezco muchísimo su buena disposición. La experiencia que usted tiene es invaluable. Queremos ese tipo de ayudas de gente que ha tenido esta experiencia y que nos va a dar todavía una mayor fortaleza en los procesos que tenemos que atender. Sí, yo vivo actualmente aquí en Puebla, en Cholula. Espléndido. Muy bien. Sí, gracias. Gracias, gracias. Le agradecemos al arquitecto Balandrano, creo que es una forma espléndida de concluir esta mañana. Vamos a reiniciar a las 4 y con la conferencia de María Elena Corrado, y a los ponentes los invitamos a pasar a la comida. Quizás hagamos alguna reflexión final. Está claro que aquí hay una comunidad que se integró y pues quizás tenemos que decir qué vamos a hacer al respecto. Muchísimas gracias. Gracias.